Damas y caballeros, estamos a una semana de tener una versión con dos de los mejores healers de todo el juego y los dos mejores healers de 5 estrellas de Genshin Impact. Además, Hoyoverse siempre tuvo mucho cuidado con los aportes defensivos, ya que se utiliza uno por equipo y además nos enseñaron que en Honkai Star Rail limitaron muchísimo a Bailu y Natasha, si lo recordáis, 5 y 4 estrellas respectivamente, lo que es ese aporte defensivo de todos los equipos. A día de hoy sabéis que reinan unas 5 unidades, unos 5 personajes en todo el metagame y los 10 mejores equipos del juego, pero hoy vamos a ver el top de mejores healers de todo Genshin Impact, tanto en utilidad como cada rol, como lo que pueden aportar, como si se pueden sustituir, como lo importantes que pueden llegar a ser o el potencial de mejora a futuro que puedan llegar a tener. Y además, dado que al igual que hay un DPS y no más por equipo, siempre tenéis un healer y no más por equipo, como podéis comprobar, el facto más importante es que si bien Genshin se llama Carries Impact en muchísimos sitios porque más de la mitad de los personajes son DPS, a la misma altura de importancia están los healers y mirar los poquitos healers que hay en todo el juego. Disclaimer, healers y escudos, se llama en general aportes defensivos. Así que dejad un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Dejadme en los comentarios para vosotros o en vuestras cuentas cuáles son los mejores aportes defensivos. Que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico. Bienvenidos invitados a los directos y nos vemos en Zamora dentro ya prácticamente de 2 semanas para toda la gente de España y sobre todo de Madrid, que está muy cerquita. Las entradas en los links de otros vídeos, os dejaré también el link fijado por aquí abajo en la descripción. Y vamos con el aporte, con el top de aportes defensivos o con la tier list de aportes defensivos. Pues bien, sabéis que hay una tier de escudos y siempre explico en las tier, pero os recuerdo que siempre es de importancia de arriba a abajo y de izquierda a derecha. En la tier de escudos, por supuesto, pues pondré los escudos de izquierda a derecha. Y por ejemplo a Baizu, que combina escudos con el healing, obviamente lo voy a contar como healer y no como escudo. Pero muchos de estos personajes combinan el escudo o alguna otra cosa de las que hacen con un aporte adicional. En esta tier, para acabar el disclaimer de la explicación, no solo voy a categorizar el healing, porque si hablamos de healing puro, hacemos así. Vamos a hablar de si ese personaje da lo suficiente para poder ser un buen aporte defensivo y a la par que eso brinda muchas otras cosas. Ejemplo de ello es Lan Zhan, que es un escudo bastante fuerte, pero aparte de eso nos brinda el Sombra Verde, el Cazador de Dragones. Y sí, amigos, a día de hoy Lan Zhan, que es un 4 estrellas, podría llegar a competir a la misma altura que el arconte Geo Zhongli. Por eso es que con el tiempo existe el concepto de power creep y existe el concepto de obsolescencia, es decir, personajes que pueden tener mucho fandom o pueden quererse mucho a nivel individual porque te hizo tener buenos recuerdos de tu cuenta y tu aventura por Genshin, pero al mismo tiempo hay que entender que cuanto más tiempo pase saldrán 4 estrellas mejores que 5 estrellas y saldrán 5 estrellas rotísimos que opaquen a todo lo demás. Ejemplo, como siempre os conté, los carries Pyro. Pues Mabuika es un power creep de todo el resto de carries Pyro anteriores y así sucesivamente. Así que, primero, hay una tier aquí de innecesarios. Son personajes que se pueden fácilmente sustituir por muchos otros a día de hoy y os explico por qué. Básicamente, de hecho voy a poner ya por aquí en la tier y voy a poner como un orden, creo que algo así más o menos, y a ver si pongo alguno más por aquí. Sayu también iría por aquí más o menos. Vamos a poner a Sayu aquí. Y rápidamente, Bárbara tiene algo de utilidad, iría por aquí arriba, ahora os explico por qué. Básicamente esta tier de innecesarios, que son aportes defensivos que a día de hoy no aportan mucho más que otros, básicamente es, número 1, porque tienen un personaje, digamos entre comillas, sencillo de obtener, que hace su trabajo igual y 1000 veces mejor por un lado, y por otro lado es que a menos de alguna situación muy puntual, como por ejemplo Diona y Bárbara, que están más a la izquierda, tienen un aporte muy puntual. Todos tienen una fácil sustitución. De hecho, es mucho más recomendable utilizar la versión Pro Max de estos de aquí. Me explico.
Bueno, voy a meter a Mizuki por aquí, aunque Mizuki es un healer raro porque sabéis que está en el campo y roba segundos y todo, pero metería a Mizuki por aquí porque es necesaria, pero porque es básicamente inútil la pobre Mizuki, la pondré por aquí. Pues, ¿dónde está esa mejora? Pues la mejora de Dori, que es un healer electro que además pueda activar bien los Hyper Blooms y demás, es Cookie. La mejora de Kiki y Diona, que está más arriba, literalmente es Charlotte, que tiene overhealing por encima de las dos, que nos puede activar también el cazador de dragones, nos puede activar el set de geoarmada, cosa que no activa ni Diona ni Kiki. Y aquí, bonus track, Diona sí que es muy buena por la C6 que da 2 de maestría para el equipo concreto de Gaming, el Gaming Bennett Rosaria Diona. Es un equipo full 4 estrellas, muy recomendable, muy bueno para personas nuevas, pero fuera de ese equipo puntual de Diona, Charlotte hace todo lo demás de los healers, digamos, aportes defensivos crío. Por otro lado, Sayu tiene por encima a Jin y tiene por encima a Xianjun, ahora voy a hablar de ellas, pero básicamente es un healer anemo que puede aplicar el sombra verde. Y generar partículas se lleva Favonius. Jin lo hace infinitamente mejor y además reaplica muchos más torbellinos, y Xianjun literalmente es Jin con esteroides. Cura más, aplica el sombra verde, genera más partículas que Jin y nos habilita descendentes, que es una mecánica increíble para muchísimos equipos. Además tiene más healing que la propia Jin. Así que básicamente uno piso al otro. Jin se podría ir aquí por la existencia de Xianjun, pero Jin sale en el permanente y a mucha gente le podría servir, con lo cual irá importante muy bajo, pero desde luego a Jin, un puesto de honor, iría, digamos, fuera de la tier de innecesario. Y con Charlotte pues un poco lo mismo, como decía, menos el tema de Diona. Charlotte hace mucho mejor que todo lo anterior. Ahora, vamos a hablar de los escudos, porque es verdad que estos de aquí más o menos son relativamente sencillos, porque por ahí aparecen Bennett y demás, pero en la tier de escudos tenemos muchos escudos aquí en el juego que se cuentan para muchas personas como puro aporte defensivo, y la realidad es que tienen sus más y sus menos. Como veis aquí solo quedan healers, y ahora me gustaría hablar de los healers hidro, que luego está Kokomi por aquí. Pues básicamente, para terminar con el tema de escudos, y Baizu no lo voy a incluir aquí, Xinjiang tiene un escudo, o sea que iría innecesario, pero está aquí en lo más bajo del escudo. Y luego todos estos personajes son full escudo más un aporte adicional. Zoma, ya sabéis que tiene un buen trabajo en crepitar, pero fuera de eso pues es muy complicado tirar su ulti para tener un buen escudo. Y Zoma, a pesar de que su única tarea, entre comillas, sea tener un buen escudo, tiene un mal escudo. Y además cuando vas a a crepitar triple maestría con perdición del dragón, su escudo no escala con la maestría, con lo cual tiene un escudo pobre, no, inútil, o sea, no existe, inexistente, tiene un escudo que no sirve, con lo cual si lo juegas de escudo no lo juegas a crepitar, que es su función principal, así que estará por aquí por encima de Xinjiang. Luego, entre Layla y Kirara, Kirara es un muy buen escudo dendro, que además la aplicación dendro que da es suficiente para poder trabajar los equipos de Aggravate con Keqing, Clorinde, incluso quizá una Varesa free to play con Kirara. Y luego Layla es un mejor escudo, Bloom también de los equipos de Kirara. Kirara, para terminar de explicar, equipos de Bloom también funciona bien como escudo de equipos de Bloom, pero se debe combinar con un healer. Luego Layla es un escudo bastante fuerte a día de hoy, crío, que realmente no hace falta y no necesitamos ni jugamos equipos puros con un escudo crío, con lo cual hace su trabajo muy bien, es un escudo muy fuerte, pero la realidad es que no tiene lo que se denominaría un best in slot, es decir, un equipo core de forma natural en el que Layla sea la mejor alternativa, es solo como un comodín para gente más nueva. Luego Zhongli, el mejor escudo del juego a términos de cómputo globales, es decir, ella tiene un escudo muy fuerte y ella tampoco está mal, pero Zhongli, a diferencia de Lan Zhan, lo que nos da es un escudo físico mucho más fuerte que Lan Zhan, un escudo geo mucho más fuerte que Lan Zhan y un escudo contra dendro mucho más fuerte que Lan Zhan. Lan Zhan tiene la posibilidad de tener un escudo que se restaquea y puede rivalizar al de Zhongli, pero Lan Zhan solo es al anemo y a los 4 elementos que reaccionan con anemo, 5 en total, que nos faltarían 2 más, que son el dendro y el geo, para completar los 7 elementos de Genshin, y el físico, que no es un elemento, pero también es un daño que tanquea mucho mejor Zhongli que Lan Zhan. A Lan Zhan, en mi opinión, le ha puesto por encima de Zhongli sombra verde, cazador de dragones, muchas más partículas si la tienes C6 porque genera 2 habilidades elementales de forma pasiva con tu C6, y además es muy fácil hacer su combo y entender cómo funciona para bufar, además de que Lan Zhan sí aparece y beneficia equipos muy fuertes que requieran escudo, como principalmente equipos de Neuvillette y Arlequino. Además a Arlequino le puede pasar el cazador de dragones y bufarla muchísimo, pero muchísimo, aparte del sombra verde al elemento piro. Y he puesto a Citlali aquí,
Quizá muchos digan, bueno, pero el Squirtle no es tan fuerte. En mi opinión está aquí. Aquí entiendo la discrepancia. Si alguien quisiera ponerla como por aquí, más cerca, más por encima de Layla, obviamente, y por debajo o al lado de Zhongli. Os la pongo por aquí y os explico por qué. Ella es un escudo. Y entre todos los escudos que hay, la realidad es que a nivel de fuerza estaría por aquí, incluso aquí por debajo del de Layla, quizá a la altura de Kirara. ¿Qué ocurre con Citlali? Que nos da varias cosas que no nos da el resto. Nos da y nos activa el set de pergamino de Natlan, uno de los sets también más fuertes del juego, 40% de daño elemental al elemento que haga reacción. Habilita el poder dar derretidos, es decir, habilita Crío para poder derretir con Carry Spiro y como expliqué en muchos vídeos, estaría a la par o sustituye una Furina en muchos equipos. Y además de todo esto, al usar catalizador también puede pasar un cazador de dragones con 48% de ataque al carry en campo. Es decir, Citlali es uno de los escudos no más fuertes, pero sí como soporte más útil de todo el juego. Y por último, para completar el tema de los escudos y por qué pongo a Lan Zhan y a Citlali aquí, justo ellas dos, al utilizar catalizador, tienen la posibilidad, aunque no mucha gente lo juega así, pero de jugar el prototipo Ámbar, que es un arma que te da ticks de healing a todo el equipo y le da energía al personaje que utiliza el propio catalizador. ¿Qué significa? Que estas dos de toda la tier de escudos, aunque solo sean escudos, tienen la posibilidad de ser el healer del equipo. La realidad es que no mucha gente los juega así, es más una cosa de pensamiento lateral saliendo de la zona de confort de un jugador de Genshin promedio, y es una cosa extraña, pero la realidad es que Lan Zhan y Citlali las he puesto aquí en el top porque pueden ser healers. Y diréis, bueno, Zhongli también, sí, pero Zhongli depende de la C6. Ellas dos con C0 lo pueden hacer perfectamente. Y Lan Zhan es un 4 estrellas. Seguimos con los healers que quedan ya muy poquitos, como veis aquí. Pues bien, a nivel de importantes, voy a poner aquí a Kokomi, ya que, digamos, seguimos explicando por qué estos healers de aquí, Mizuki healer a Nemo, pues ya tenemos a Xianjun y demás, por qué estos healers son innecesarios, ya que si hablamos de healers hidro como Seaswine o Bárbara, voy a comentar sobre Bárbara antes de hablar de Kokomi, de healers hidro, un punto como por ejemplo Diona antes también os conté que tiene un equipo, y es que Bárbara con el sacrificio y su aplicación hidro en área con la elemental, para algún personaje melee de Hyperbloom como podría ser Sino, o para equipos de Bloom, Bárbara tampoco viene nada mal, pero la realidad es que a diferencia del resto y sobre todo de Kokomi, que es su comparación directa, también en cualquier equipo donde puedas llevar a Bárbara será mejor, o Seaswine, será infinitas veces mejor Kokomi. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Hablemos de Kokomi porque la tier de innecesarios prácticamente ya la hemos finiquitado y explicado por qué. Kokomi hace su trabajo bien, tiene suficiente healing y además aplica hidro de forma regular, principalmente para Permafrost, aunque el dato curioso es que ya no se juega ni un solo Permafrost con Kokomi. Las variantes de Ayaka son Ayaka, Xianjun, Furina, Shenge, y se dice que Skirk y Effie o Akefi en la 5.6 será como un nuevo power creep del Permafrost, donde Akefi además será como un soporte dedicado de Permafrost. Será como una infinitamente mejor Shenge, para que me entendáis, y Skirk será como una infinitamente mejor Ayaka. Entonces, los equipos de Kokomi o Kokomi misma seguramente sigan sin usarse, y si al final hay un Permafrost futuro de Skirk con Akefi, será lo mismo que Ayaka y Shenge actualmente, es decir, Skirk, Furina, Xianjun barra Xilonen como personaje healer que te aguante, digamos, el resto de bajar resistencias y la tarea adicional, y Akefi. Con lo cual, Kokomi en Permafrost está más que desplazada, pero mención honorífica que funciona mucho mejor que Seaswine o que Bárbara. Y luego los equipos de Bloom, más de lo mismo. Kokomi funciona infinitamente mejor en equipos de Bloom, mejor que Seaswine y mejor que Bárbara. Con lo cual, teniendo una Kokomi, Bárbara y Seaswine, aunque tengan cosas distintas, y la C2 de Seaswine, que a veces la menciono, reduce resistencia a Hidro, pues para una especie de monohidro de Nubilet, Furina, Kazuha y Seaswine, realmente Kokomi es el healer hidro que
puede funcionar por encima del resto. Spoiler para terminar, en mi opinión, Jhin está aquí porque sale en permanente, entonces es interesante. Charlotte está aquí porque es un 4 estrellas, sale en cualquier momento, entonces es interesante también. Pero Kokomi es un promocional, no recomiendo gastar deseos en Kokomi. Kokomi, si fuese por su pool value, que se utiliza en muchas tier list, o básicamente el coste de deseos en sacarla, literalmente Kokomi iría aquí, en mi opinión. ¿Por qué? Porque a día de hoy no merece la pena ni va a cambiar nada en tu cuenta una Kokomi. Estos personajes sí, pero porque te pueden salir en cualquier momento sin darte cuenta gratis, para que me entendáis. Jhin son deseos del permanente y Charlotte sale tirando por otros personajes 5 estrellas que os gustaría en cualquier momento. Pero como importancia de healer a igualdad de condiciones sin tener en cuenta el pool value, es decir, los deseos que te cuesta, Kokomi estaría aquí y es interesante. Vamos con mi calzón. Que mi calzón estaría por debajo de Jhin porque es, ya sabéis, soporte dedicado físico para Eula actualmente. Si es el best in slot C6 para Capitano sería aquí, pero eso es simplemente una broma que hago en el canal. No sé nada de Capitano, no soy el CEO. No me pongan, el CEO dijo que Capitano va a ser físico, mica, miñi, miñi. Pero a día de hoy, como prácticamente Eula no se juega, se podría directamente ir aquí Mika. La única cosa que tiene Mika, aparte de todo esto, es que da 25% de velocidad de ataque y a algunos personajes la velocidad de ataque le viene muy bien, como por ejemplo Scaramouche, aunque no recomiendo un equipo de Scaramouche con Mika. Así que Mika iría por aquí o por aquí. Para los main Eula, si solo contamos a Eula, pues bueno, aquí podría estar bien. Pero la realidad es que si Mizuki, que digamos ella también es muy especial y un soporte dedicado de torbellinos para que me entendáis, Mika tendría que estar también exactamente aquí a la altura del resto. Siguiente personaje medio delicado, Yao Yao. Yao Yao la pondría aquí y la verdad es que no la pongo innecesario porque a pesar de ser, digamos, una sombra, entre comillas, de lo que puede ser Baizu, Yao Yao sí que es interesante, sobre todo para equipos de Bloom, que si os fijáis hablo mucho de Bloom, y si Kokomi aquí se rescata por el Bloom, directamente si Yao Yao la usamos en equipos de Bloom y luego ya no jugamos más healer porque Yao Yao cura decente, entonces quedaría algo así, realmente. Voy a poner a Mika aquí, de hecho. Porque Diona es para un equipo, como os expliqué, pero detrás de ese solo equipo, al final Charlotte hace mucho más que Diona. Entonces, ella, a pesar de que, digamos, Baizu es un healer dendro, que todo lo que haga Yao Yao lo hace Baizu 10.000 veces mejor, los uptimes, la generación de energía, el buffo a las reacciones dendro, el overhealing para activar cargas de Furina, una cantidad infinita de cosas que podría hacer Baizu. Lo cierto es que Yao Yao, siendo el segundo único healer dendro que existe después de Baizu, su trabajo también Yao Yao lo hace muy bien y digamos que tiene un mínimo más de utilidad que lo que pueden tener Jhin por debajo de Xianyun y Charlotte. Ahora, Chevreuse. Chevreuse la pondría aquí en importante, pero la realidad es que ella al final es cierto que es un healer piro y que cura fatal, cura súper poco, cura menos que Cookie, pero no se puede comparar directamente con Bennett, pero sí te libera un Bennett en los famosos equipos actuales de sobrecarga que se juegan bastante y que Varesa y o Yansan, sobre todo Yansan, nos va a habilitar nuevos picos y techos de los equipos de sobrecarga. Es decir, ya no solo los anteriores, por ejemplo, de Raiden, Jaemiko, Xiangling y Chevreuse, que son muy buenos, sino nuevas variantes de, por ejemplo, Mabuika, Fischl, Yansan y Chevreuse, o variantes con Xiangling, etc. O algún carry electro con Mabuika soporte o con Xiangling. Entonces, eso hace que directamente lo único de su aporte a los equipos de Genshin Impact la lleve a cambiacuentas. Además de que es un 4 estrellas, de que funciona perfectamente a C0 y de que se construye fácil porque va a triple vida con recarga o doble vida con casco de healing bonus. Con lo cual, Chevreuse directamente, incluso aquí. Porque Baizu lo he puesto muy arriba, pero al final Baizu es para equipos de Hyperbloom, pero los equipos de Hyperbloom principalmente se juegan un Dendro, uno o dos Hidros, pues Furina Yelan, por ejemplo, y Cookie. Con lo cual Baizu es para equipos de Hyperbloom, pero equipos de Hyperbloom de carries electro. Es decir, Clorinde, Sino y Raiden. Entonces Baizu tiene un poquito menos de utilidad, pero estarían ahí los dos y Baizu es muy importante. Ahora, Xilonen y Bennett. Aquí estos son los cambiacuentas y el top healers de Genshin Impact. ¿Qué es más importante, Xilonen C2 o Bennett? La realidad es que los dos se combinan en el equipo de Mabuika, la realidad es que Xilonen está en el equipo de Newvillet, cosa que no está Bennett, y luego después el equipo de Arlequino cuenta con Bennett, pero la otra variante de Arlequino que os enseñé, de Arlequino, Furina, Citlali, Xilonen, no cuenta con Bennett, con lo cual habría un técnico empate. Y si volvemos a ir más abajo, tendríamos el equipo de Kimmich que va con Bennett y no con Xilonen, el equipo de Mualani que va con Xilonen y no con Bennett, y adivinen quién desempata aquí en los mejores equipos del juego. Efectivamente, Varesa y Gaming.
Varesa podría ir con Shironen y Bennett los dos juntos, y Gaming puede ir con Shironen y Bennett, pero en el caso de Gaming es mejor Bennett y en el caso de Varesa es mejor Shironen. Ambos son los dos potenciales healers y aportes defensivos más importantes y fuertes de todo el juego. En mi opinión, voy a poner a Bennett aquí por dos motivos. Uno, es 4 estrellas y a partir de C1 funciona perfectamente. Dos, Shironen C0 no aporta lo mismo que Shironen C2. Y Shironen C2 es un 5 estrellas muy complicado que no todo el mundo puede tener, a diferencia de un Bennett C1 que sale gratis en la tienda de brillos de Genshin Impact. Con lo cual, a igualdad de aportes y de condiciones, son un empate técnico Shironen con Bennett. Pero si contamos que Shironen aporta mucho más, como explico, con esa C2 de 5 estrellas y Bennett es un 4 estrellas, Bennett, Shironen. Y ahora, de los que faltan, Cookie aquí aporta a dos equipos principalmente. Uno son los Hyperblooms, que últimamente estoy viendo en la comunidad que lo llaman los hiperpobres, los equipos, porque son equipos que se construyen para gente y cuentas nuevas que tienen muy bajos recursos, también los de Chebrus, por ejemplo. Y luego también se puede jugar en equipo de Neuvillette, Furina, Kazuha, Cookie. ¿Por qué Cookie? Porque muchos de vosotros tenéis una Shironen en el equipo de Mabuika y jugáis Mabuika, Citlali, Shironen, Bennett y luego aparte, que no coincide ningún personaje, Neuvillette, Furina, Kazuha, Cookie. Y eso es lo que jugáis la mayoría y es un equipo de retrogrados muy poderoso y además no hay que cambiar la construcción de ella a triple maestría para el Hyperbloom. Pero aparte de eso, ¿ella qué más aporta a día de hoy en Genshin? Pues la realidad es que es eso, Hyperbloom y Neuvillette, y no mucha gente juega al equipo Neuvillette con Cookie. Y ahora hablemos de Xianjun, que llega pronto. Xianjun, ¿qué aporta? Pues bien, aporta similar a Cookie los equipos de Neuvillette, pudiendo jugar Neuvillette, Furina, Fischl y, bueno, Ororon o Jae, pero básicamente electrocargados, un electro. Y de último ella, que es el healing con overhealing y además sombra verde de los equipos de Neuvillette, es decir, empate con Cookie, pero ella lo que nos habilita a día de hoy son los descendentes de 3 carries principales, de los cuales uno está semi descartado porque no es lo mejor del juego, que es Xiao, que igual ahora con el nuevo set Xiao capaz mejora bastante, pero nos habilita y nos mejora, y es el best in slot de equipos de Varesa y de Gaming, aparte de también poderse jugar Xianjun con Arlequino y otros equipos, con lo cual Cookie y Xianjun están a la par, solo que mismo criterio que Shironen y Bennett. Cookie es un 4 estrellas. La realidad es que también Cookie tiene mucho menos healing que Xianjun. Aquí otro dato curioso, si os fijáis, Hoyoverse, el nivel de balance que hace es curas a un personaje en campo, curas a un personaje en campo, cura poco a un personaje en campo, cura poco a un personaje en campo. Cura con overhealing a un montón y cura con overhealing, pero luego los ticks son solo un personaje en campo. Es decir, de la tier de cambiacuentas, el personaje con mayor healing total es Xianjun realmente, y eso es un aporte adicional. Así que, más o menos de esta forma, por el aporte, y diría que se podría hacer así, si resulta que Varesa termina siendo una locura y está a la altura de Kinich y de Mualani, entrando al top 5 o 6 más o menos, o mejora Gaming de alguna forma, pero de forma precavida, y hasta entonces esto quedaría algo así. Esta es la tier y el máximo y mayor aporte defensivo de Genshin Impact a todas vuestras cuentas. De aquí lo que podría cambiar, como digo, es que Kokomi de alguna forma tenga más sitio que a día de hoy no tiene, que Capitano sea físico, con lo cual Mika volvería a interesarse mucho más. Los importantes, digamos, en segundo plano, porque Jin se puede sustituir en cualquier caso por Xianjun. Charlotte a día de hoy no hay ningún equipo que sea best in slot, es muy fuerte, es muy interesante, es el mejor healer crío, pero no hay un equipo core que digas, uy, Charlotte es lo mejor aquí. Y Yao Yao, opacada por Baizu, esto podría ser bien así directamente para que veáis los 6 mejores healers del juego y luego todo lo que es totalmente sustituible y no hace falta, pero también por otro lado se podría hacer lo mismo que he hecho antes e incluso dar más importancia a estos personajes y hacer innecesarios de Bárbara para abajo, importantes todos estos porque dan algún aporte y tienen un poco más de valor, y luego los cambiacuentas. Esto lo podéis ver como queráis. Podéis ver esta tier de importantes, tanto de bajarla innecesario si sois más tryhard, si queréis jugar solo con lo mejor de lo mejor, como si queréis dar, digamos, en esta forma, un poco más de el pensamiento woke que hay en redes sociales de hay que dar una importancia a todo y hay que ser igualitarios y miñi, en cuyo caso, digamos que podríamos poner estos 6 en tier de importantes porque al final todos estos, incluyendo Kokomi, Mika y Diona, tienen un aporte de una u otra forma que solo ellos pueden hacer y pueden, digamos, darte a la cuenta algo que otro personaje
no podría. No hay un mejor healer hidro, no hay un best in slot para Gaming full 4 estrellas y no hay nadie soporte dedicado físico que mejore a Eula o futuros personajes físicos. Pero bueno, en mi opinión voy a hacer un equilibrio entre las dos, ni todos abajo ni todos arriba, lo voy a dejar así. Estos tres son los que digamos son más en la fina línea de lo imprescindible y útiles. Estos 6, los mejores aportes defensivos del juego, si tenéis los 6, el resto dan exactamente igual. Innecesarios, a día de hoy no aportan nada. Y la tier de escudos, que al final de todo esto, si hacéis el corte aquí en Zhongli para arriba, Zhongli para abajo, pues Lanyang y Citlali junto con estos 6, si hacemos así, literalmente esta tier de aquí cambia cuentas, esto de aquí sería el top de aportes defensivos de Genshin Impact. Lanyang, Citlali, Baizu, hasta Baizu se podría prescindir aquí en importante, Lanyang, Citlali, Chebrus, Xianjun, Kuki, Xilonen y Bennett. Así que algo así sería lo mejor de todo Genshin Impact. Poquito más. Esto es, último detalle que se me olvidaba, C0, C0 y C0 incluso. O sea, todo esto de aquí, 4 estrellas, 4 estrellas, 4 estrellas, 4 estrellas, C0, C0 y C0. Y tenéis lo mejor del juego, literalmente. Todo lo demás, simplemente datos curiosos y aportes más o menos prescindibles. Así que ahora sí, como decía, poquito más. Dejadme en los comentarios qué cambiaríais vosotros, los que habéis llegado hasta el final, como siempre de forma educada, no os matéis, son redes sociales. Sé que la gente saca lo peor de sí, no sé por qué, por la impunidad y el anonimato y toda la historia, pero en nuestra comunidad vamos a trabajar siempre para que sea lo más sano posible. Así que, poquito más. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de esta tier de aportes defensivos. Compartirla a vuestro AR chiquito y que quede como enciclopedia para la historia este vídeo poco a poco para verlo en el futuro. Y los nuevos aportes defensivos, veríamos a ver cómo encajan aquí si lo veis mucho tiempo más allá y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.